para hacer el wiki. Entonces, le subí 3 documentos. Un documento es una hoja de datos. En esa hoja de datos lo que tienen que hacer es escoger el equipo y poner su nombre enfrente. Ya que esté llena esa hoja de datos, ya el viernes, si quieren, ya explico cómo vamos a trabajar lo del wiki. De todas maneras, ya subí también el documento, que es un documento bueno, no es documento, o sea, ya subí ¿qué será? El enlace a la aplicación en la que vamos a trabajar, que es la de Google Sites. Entonces, ahí está el enlace donde yo hice algunas cosas solamente para mostrarles como ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya esas se las explicaría yo el viernes, ya que todos hayan escogido su equipo. Entonces, pues ahorita nada más sería cuestión de que se aseguraran que sí pueden entrar a la hoja de datos y que sí pueden editar, para que ahí vayan poniendo vayan apartando su equipo. Y ya el viernes vemos cómo quedó finalmente esa hoja y ahora sí ya les explico. Bueno, ese es el aviso 1. Bueno, les decía que son tres enlaces. Bueno, es un enlace y 2 archivos. Uno es la hoja de datos, la hoja de cálculo que ya les dije que tienen que llenar. Y la otra es un documento donde vienen muchos equipos de sedimentación. Entonces, generalmente la parte esta de sedimentación no viene muy detallada en los libros que utilizamos normalmente. Entonces, por eso les estoy subiendo ese documento para que lo tengan ahí como base, puedan ver, puedan checar eso de la clasificación de los distintos tipos de sedimentadores. Todas las otras están más o menos desarrolladas en los libros y, por ejemplo, y en otros documentos que ya les he pasado, ¿no? Como por ejemplo el que les pasé para lo de ciclones. Ahí en ese de ciclones yo creo que ahí van a encontrar los filtros de mangas, los ciclones por supuesto, y las cámaras gravitatorias. Entonces, ese nada más era como punto de partida. Obviamente ustedes pueden hacer una búsqueda, buscar otras fuentes, etcétera, para complementar. Pero ya no quiero detallar mucho esto porque prefiero explicarlo el viernes. Entonces, de aquí al viernes lo que tienen que hacer es escoger su equipo y ya el viernes detallamos un poquito más, ¿no? Vemos dudas, aclaramos qué es lo que se va a hacer, etcétera. Aviso 2, me tengo que ir un poquito más temprano, tengo que ir por mi hija, entonces me voy a desconectar 10 minutos antes. Y bueno, ese era el aviso 2 y el aviso 3. Bueno, no, nada más serían esos 2 avisos. Y el 3 era cómo se sintieron en el examen, cómo lo sintieron, cómo les fue. Pues, bueno, yo siento que me hice bolas, pero espero que no tanto. Yo igual. Fue como un poco confuso, pero yo supongo que le entendí al final, pero tampoco sé. Ok. ¿Qué problema se le hizo confuso? Bueno, es que eran 2 exámenes, ¿no? ¿Qué examen le tocó? ¿Qué examen hizo? A mí me tocó el A y tuve un poco de confusiones en lo de los diámetros, creo. Ok. A mí me tocó el A y bueno, nada más fue la confusión en la fórmula para sacar VG, si la quería directa como nos la puso o la podíamos sacar por otro método. Pero bueno, ahí hice todas las anotaciones pertinentes. Ok. O sea, ¿qué fórmula utiliza? Hay solamente 2 formas de calcular VG. Una es la VG teórica, que eso lo hace cuando tiene propiedades pues del sistema, es decir, del fluido y de las partículas. Y la otra es calcular VG de manera experimental. Calcular VG de manera experimental se puede hacer a través de sedimentación o se puede hacer a través de centrifugación, porque la fórmula compacta de centrifugación involucra el caudal, o sea, Q, involucra VG e involucra sigma. Si usted tiene las características de la centrífuga y tiene el caudal de operación,
pues fácilmente puede calcular VG de forma experimental, o más bien a partir de datos experimentales. Entonces, pues esas serían las dos formas, ¿no? Te digo, la otra teórica es cuando no tenemos datos de la operación que quiera, sedimentación o centrifugación. No tiene datos de la operación, pero tiene datos del sistema o los puede conseguir, los puede buscar. Entonces, pues todo depende de la información que tenía disponible en primer caso, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Pues sí, creo que sí la calculé bien. Nada más que sí me había confundido al principio. En eso me tardé un poquito. Ok. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien más? Por ahí escuché una voz de un hombre, ¿no? ¿O me confundí? Bueno. Entonces vamos a seguir con lo de los ejemplos, los ejercicios que estamos resolviendo. También ya subí el material, el primer material que vimos, que es todo de la deducción de las ecuaciones de filtración a presión constante, bueno, la diferencial y la integrada a presión constante. ¿Qué más? La integrada a presión constante, y subí ya los ejercicios, o sea, estos mismos que estamos trabajando ya los subí, junto con un video donde ahí también viene un ejercicio resuelto de filtración para encontrar las constantes. O sea, básicamente creo que lo que hicimos viene en ese video. Entonces, bueno, pues ese es para que ya lo vayan viendo. Y también subí otra cosa importante. Subí en esa misma, bueno, déjenme checar porque a lo mejor ni es cierto. Bueno, déjenme verificar. Ya me surgió la duda. Según yo, subí un tercer documento en esa actividad que se llama ejercicios de filtración. Ahí subí un tercer documento que es un problemario. Es un problemario resuelto. Entonces, pues no me gusta mucho subirles problemarios resueltos porque se confían y luego no los hacen. Pero bueno, sí, ahí está. Es la solución de los problemas del Jankowitz. Viene de todo el capítulo, o sea, viene centrifugación, sedimentación, filtración, trituración y otro que no recuerdo. Entonces, obviamente, lo primero que viene es filtración, entonces creo que son como, o sea, lo van a ver muy grande, pero nosotros nada más vamos a ver, en este tema de filtración, vamos a ver pues la cuarta parte, bueno, como la tercera parte más o menos, como la tercera parte de eso que están ahí, son ejercicios del Jankowitz, no sé de qué edición, pero ya, bueno, más bien no estoy segura de qué edición, pero ya están resueltos, entonces la idea es que los vayan revisando y que intenten ustedes, pues replicarlos o modelarlos, ¿no? Entonces ya tienen todo eso y bueno, eso es ya para que se vayan preparando para el examen de filtración. Y bueno, yo espero que no, pero si se llegan a ir a extraordinario, pues ahí también tienen ejercicios de sedimentación y de centrifugación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso ya está. Y bueno, vamos a ver entonces la parte de los ejercicios de filtración. Déjenme poner. Profesora, yo tengo Mande. una duda del examen. Ajá. En el tipo A, en la tercera pregunta, ¿con qué datos se calculaba la sigma? ¿Con los de la primera parte, que era como romper las células, o ya cuando sedimentas? Ok, ahí voy, espérenme, ahorita le digo, aguántenme. Déjenme poner el reloj para que no se me separe. Bueno, ya está. Ok, entonces, a ver, déjenme checar.
tenía una duda. Bueno, déjeme ir al examen. ¿Cuál le tocó, el A o el B? Es la profesora. Ok. ¿Cuál ejercicio es? El 3, ¿no? Sí, el 13. De hecho, lo tiene que calcular con... Es que mire, hay un servicio que es el servicio base o el servicio 0, podemos llamar, y hay otro servicio que es el servicio alterno o el servicio 1. Eso es por el escalamiento, ¿no? Entonces 0 es nuestra base, es el punto de partida. Y aquí el punto de partida es calcular, es que esa centrífuga sirve para separar una proteína, ¿no? Entonces, con el base es con el que tiene que calcular sigma. Ahora, ya que tiene sigma, entonces sigma ya no va a cambiar, ¿no? Aquí es un poquito, bueno, sigma ya no va a cambiar porque sigma es una característica de la centrífuga. Lo que va a hacer en el servicio alterno o el servicio 1 es cambiar la suspensión o cambiar lo que está alimentando. Ya no va a separar una proteína, sino lo que va a hacer es... Ah, no, perdón, espérenme. O sea, el servicio base es separar, no leí completo. El servicio base es separar las células de un caldo de cultivo. Y bueno, a partir de esas células ya van a separar una determinada proteína, ¿no? Que es lo que, digamos que es el resultado final. Pero en la etapa de centrifugación, el servicio base es separar células de un caldo de cultivo y se lleva a cabo en esas condiciones. Ahora, acuérdese de la ecuación característica de la centrífuga. Q es igual a BG por sigma. Aquí usted tiene datos para calcular, o sea, no puede calcular sigma a partir de las características, es decir, los radios y lo demás de la centrífuga, o sea, el ángulo, el número de discos, porque no tiene la información, pero tiene la ecuación general de la centrífuga y tiene tanto Q como datos para calcular BG. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues calcula sigma a partir de esa fórmula, ¿no? Con Q y con BG. Ahora, ya que tiene esa sigma, se supone que esa sigma ya no va a cambiar. Porque es una característica de la centrífuga. Lo único que va a cambiar es BG, es decir, va a procesar otra cosa y por lo tanto va a tener nuevos flujos. Ya no va a poder pasar el flujo con el que se estaba trabajando inicialmente. Y eso es básicamente lo que le piden, calcular el flujo máximo. Si consideramos que nada cambió, que eso es muy ideal, porque en realidad sí cambia la densidad y cambia la viscosidad, pero bueno, idealmente, digamos, para un primer cálculo, para una primera aproximación, se considera que la densidad y viscosidad no cambian. Y después, calcular el flujo máximo si la viscosidad cambia. Entonces, básicamente el área equivalente de la centrífuga la tiene que calcular con el servicio base, porque el otro es un servicio alterno. ¿Sí está claro la lógica? Ok, muchas gracias. O sea, sí. Profe, yo tengo duda del examen A, en el ejercicio 1, en el inciso C. No sé si calculé bien el diámetro. Ok, esto tenía que ver con lo de Q100 y Q50. ¿Se acuerdan que vimos unas fórmulas para Q100 y para Q50? ¿Sí? Sí, recuerdo. Si no, chéquelo en el Jamboard. En el Jamboard les hice una tablita. Entonces, cuando es una centrífuga de discos está muy fácil,
porque Q50 es el doble de Q100 y Q100 lo calculamos con la fórmula base, ¿no? La fórmula base que se desarrolla para la centrífuga de discos. Cuando es una centrífuga tubular, Q50, o sea, ya no es tan directo. No sé si se acuerdan que hicimos una tablita y les puse las tres, en cada una de los cuadritos para la tubular les puse las tres fórmulas. La de base, que es igual a Q100, o es para calcular Q100, les puse la del diámetro de corte y en la parte última, en la derecha, les puse Q50 de la centrífuga de discos. Esa fórmula tenía que haber usado. Perdón, de la centrífuga tubular. Disculpe, con esa nueva Q lo tenía que sustituir en el de diámetro, en la fórmula de diámetro. Con esa nueva Q la tenía que sustituir en la fórmula de Q50. O sea, ajá. A ver, espérenme tantito. Es que no, o sea, ¿qué es lo que les han pedido? Le piden el diámetro, ¿no? El diámetro mínimo de las gotas de la fase pasada para tener un 50% de separación de las fases. Sí, lo primero que tendría que haber hecho es calcular, exacto, lo primero que tendría que haber hecho es calcular Q, y ya que tiene Q, tendría que haber calculado, o sea, despejar el diámetro y poder calcular el diámetro. Ok, profesor. Que de hecho creo que también por ahí ya venía, en la tablita que le pasé ahí venía una fórmula donde ya venía despejado el diámetro, ¿no? Sí, la de DPC. Si quieren después, si quieren después vemos esta. O sea, la resolvemos, ¿no? Para aclarar las dudas de esa. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora sí ya me voy a abrir el documento. ¿Ya se ve? Ya, profesora. Ok, bueno, este fue el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Que se acuerdan que lo hicimos por el método diferencial, ¿sí? Ahora, les decía yo que, bueno, el ejercicio que viene en la siguiente hoja, que es el 1A, es el que ustedes van a hacer. Y en lugar de utilizar la fórmula diferencial, que es la que está en el ejercicio 1, pues van a utilizar la fórmula integral, que ya aquí de una vez se las puse. Entonces, bueno, si se fijan, esta va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ponerle en las unidades adecuadas, calcular este valor que esté entre B, hacer su gráfica, calcular M, calcular B, y de M y B despejar, de M despejar alfa y de B despejar RM. Todos los otros datos los tienen y son los datos del problema 1. Entonces no tienen, o sea, no debería de haber ningún problema para poder calcular ese. Pero de todas maneras lo que queremos ver es, bueno, la facilidad de cálculo, o sea, cómo varían los cálculos de uno a otro, que este es evidentemente mucho más rápido porque tiene menos cálculos, y y cómo se compara con el método, o sea, utilizando la ecuación diferencial, ¿no?
Bueno, el ejercicio 2, vamos a ver el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 nos dice que se va a usar un filtro prensa de placas y marcos de 30 por 30 pulgadas con 20 marcos de 2.5 pulgadas de espesor para filtrar la suspensión de proteínas utilizada en el ejemplo anterior. El área efectiva de filtrado por marco es de 9.4 pies cuadrados y se puede suponer que la resistencia del medio es la misma que se determinó en la corrida de prueba. Si la filtración se lleva a cabo a presión constante de 40 psi, determinar el volumen de suspensión que se manejará antes de que los marcos se llenen y el tiempo requerido para esta filtración. La densidad de la torta seca es de 100 libras por pie cúbico. Bueno, este es un dato adicional, ¿no? Es un dato adicional que nos dan a los que ya teníamos del problema 1. Entonces, lo primero que nos dicen es que es la misma suspensión, del ejemplo 1. Entonces, nos tenemos que traer todos los datos que ya teníamos del ejemplo 1. Y nos dan el área efectiva de filtrado por marco. Es común en los filtros prensa que den el área por marco. Digamos, es un dato que nos dan, es un dato muy común, ¿no? Que nos pueden dar, así como en centrifugación nos daban los radios. En el caso de filtros prensas, es común que nos definan cuál es el área por marco. Ahora nos dicen que la resistencia del medio es la misma y que la caída de presión, o sea, que esa presión constante, acuérdense que si esa presión constante, básicamente lo que nos están diciendo es que podemos utilizar la forma integrada de la ecuación. Y nos da el dato de la presión y los pide determinar el volumen de suspensión que se manejará antes de que los marcos se llenen y el tiempo requerido para esta filtración. ¿Ok? Bueno. Entonces, entonces aquí tengo un corte de lo que sería un filtro prensa. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el marco. No sé si le alcanza a ver bien o no. Aquí está el marco, que es como un separador entre las placas. Y bueno, aquí viene una placa de un lado y una placa del otro lado. Entonces, la suspensión que se va a separar entra por aquí y pues va entrando en cada uno de los espacios que tienen y entra la suspensión y entonces una parte de las partículas se van por un lado de la placa, por una placa, y la otra parte se va por el otro lado, por la otra placa, y bueno, entonces lo que atraviesa es o sea, son como que espacios alternados, ¿no? Aquí tendríamos solamente el filtrado, acá tendríamos el filtrado, y aquí es donde se va a ir formando la torta, ¿no? O sea, aquí en esta pared, aquí se va a ir formando una torta, que son los sólidos que no pasan, las partículas sólidas que no pasan, y que esta torta va a ir aumentando con el tiempo. Este filtrado que pasó por aquí, que pasó por acá, bueno, pues escurre, se viene hacia abajo y por la parte de abajo, generalmente en el sentido contrario al que viene la alimentación, es decir, de derecha a izquierda, tendría que estar saliendo el filtrado. Bueno, entonces por aquí por la parte inferior, aquí no se ve la tubería, pero bueno, estos están conectados y por aquí hay un conducto que permite que salga el filtrado. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el problema? Lo que nos están pidiendo es determinar cuál es el volumen que se manejará antes de que los marcos se llenen. O sea, para esta suspensión, o sea, una suspensión igual a la del problema 1, que ahorita vamos a pasar los datos, quiero saber
¿cuál será el tiempo que tardará en llenarse? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya cuando está llena, pues ya tengo que sacar el filtro de operación, ¿no? Y cuánto tiempo voy a tardar en poder, o sea, primero, ¿cuál es el volumen que puedo pasar, el volumen máximo que se puede pasar? Y finalmente el otro es en cuánto tiempo voy a pasar ese volumen, ¿sí? ¿Sí está claro lo que nos piden? Recuerden que el filtro prensa es un equipo intermitente, es un equipo discontinuo o que trabaja por lotes, porque finalmente la torta se va a ir acumulando y como la torta no se descarga, la torta se va acumulando ahí, pues llega un momento en el que si esto se llena completamente, pues ya la operación ya no puede seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llenarse? ¿Y qué volumen puedo pasar? ¿O qué volumen de filtrado puedo obtener antes de antes de que se llene, o cuál será mi volumen máximo de filtrado, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo mi dibujito, voy a hacer un poquito, o sea, los tanques son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, tengo aquí mi suspensión, la alimento a mi filtro prensa, y aquí voy a tener mi volumen de filtrado, ¿no? BF. Y necesito determinar el volumen, o sea, qué volumen tengo que tener aquí y cuánto tiempo voy a tardar en tener ese volumen. Entonces, si ustedes se fijan, pues básicamente, pues lo que nos piden es utilizar la ecuación general o característica de la filtración, porque la ecuación característica de la filtración lo que nos relaciona son las propiedades del sistema, ¿sí? Las propiedades del equipo, es decir, el área, la caída de presión y la resistencia del medio, el volumen de filtrado, acuérdense, siempre volumen de filtrado y el tiempo. Entonces, de hecho, ya en un experimento anterior, pues nosotros determinamos, ¿qué pasó aquí? Ya en el ejemplo 1, nosotros determinamos ya todo esto, ¿no? O sea, ya teníamos todas las propiedades e incluso obtuvimos la resistencia específica y la resistencia del medio. Ahora, la resistencia específica, recuerden ustedes que depende exclusivamente de la torta que se forma. Entonces, si estoy manejando la misma suspensión de las mismas proteínas, se supone que la resistencia específica tiene que ser la misma, ¿no? La resistencia específica de aquí tiene que ser la misma que obtuve en el problema 1. La resistencia del medio no necesariamente, porque es un equipo diferente. Pero aquí me lo están especificando, ¿no? Me están diciendo que la resistencia del medio se puede considerar igual a la de la corrida de prueba, es decir, a la del ejercicio 1. Entonces, RM también la puedo considerar igual a la del ejercicio 1. Ahora, ¿qué pasa con todo el valor de Kp? Porque aquí no me están dando datos de volumen contra tiempo, pero ya tengo la mayoría de las cosas. ¿Qué pasa con el valor de Kp? Kp en este caso va a ser diferente al Kp de 1. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que el sistema no cambia, es decir, alfa, mu, cs son iguales, pero el área del equipo cambia. Y la caída de presión es la misma, ¿no? Creo que también teníamos 40 PSI, pero el área cambia. Entonces, Kp no va a ser la misma, pero tengo todos los datos para poder calcular esto a partir del área que me están especificando aquí. Entonces, puedo decir que este término lo puedo calcular, ¿no? O sea, todo esto lo puedo calcular. B, pues B es la incógnita, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál va a ser el volumen de filtrado que voy a tener aquí? El volumen máximo de filtrado que voy a tener aquí antes de tener que sacar mi equipo de operación.
Bueno, esta ya dijimos que es una propiedad del sistema, entonces la conocemos. RM me dicen que es la misma. Área, me están dando los datos del área de este filtro. Y delta P me la están dando también, pero además es la misma que del ejemplo anterior. Entonces, este término podemos decir que también lo tenemos. Y T, ¿no? Y aquí del otro lado, del lado derecho de la ecuación, tengo T, que T es mi otra incógnita, ¿no? T es mi otra incógnita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ustedes se fijan, cuando hicimos lo de la presentación de los conceptos básicos de filtración, de los fundamentos de la filtración, pues hicimos un balance de masa para los sólidos, ¿no? Y utilizamos esta ecuación y decíamos que la masa de los sólidos, bueno, aquí le puse P porque los sólidos son proteínas, ¿no? Pero bueno, que la masa de los sólidos que se quedan retenidos aquí no son otra cosa que la concentración de los sólidos por el volumen de filtrado, ¿no? Esta ecuación ya la habíamos tenido. Ya la habíamos visto, ¿no? La concentración de los sólidos por el volumen de filtrado, pues no es otra cosa, o tiene que ser igual por balance de materia, tiene que ser igual a la masa de sólidos que se queda retenido aquí. ¿Sí? ¿Sí está clara esta parte? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, calculamos el volumen de cada marco, tengo el número total de marcos, por lo tanto puedo tener el volumen total, y si tengo el volumen total, entonces ese volumen total por la densidad de la torta, pues no va a ser otra cosa que la masa de los sólidos, ¿no? O la masa de las proteínas. Entonces, fíjense que tengo dos ecuaciones que me relacionan la masa de las proteínas. Una es la que ya conocemos, ¿no? Que la masa y el volumen de algo están relacionados por la densidad. Si yo conozco la masa de algo o el volumen de algo y conozco la densidad, entonces puedo calcular la masa fácilmente. Y viceversa, ¿no? Si conozco la masa y conozco la densidad de ese material, puedo calcular el volumen de ese material, ¿no? Entonces, la estrategia es la siguiente. Ya tengo el volumen total del equipo, es decir, bueno, este es un corte, ¿no? Pero en realidad si lo viéramos en 3 dimensiones, pues lo que veríamos serían prismitas así como este, ¿no? Prismas rectangulares como estos. Entonces, bueno, de hecho son cuadrados porque son de 30 por 30 pulgadas. Entonces, bueno, esto debería ser cuadradito. Entonces vamos a tener aquí si yo calculo el volumen de este y lo multiplico por 20, tengo el volumen total. Si tengo el volumen total disponible, entonces ese volumen total por la densidad de la torta, pues no va a ser otra cosa que la masa de sólidos máxima que puede caber en el volumen del filtro. Y si tengo la masa de sólidos utilizando esta ecuación, entonces puedo conocer cuál es el volumen de filtrado. ¿Por qué? Pues nada más despejo de aquí volumen de filtrado y la masa que acabo de calcular entre la concentración de los sólidos por volumen de filtrado, pues me va a dar el volumen de filtrado. Y si ya tengo el volumen, entonces puedo sustituir en esta ecuación y puedo despejar el tiempo. ¿Sí? Esa sería la secuencia de cálculo. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Sí, profesora. Ok, bueno. Entonces empezamos, ¿no? El área del marco me están diciendo que es, fíjense, aquí nos dan dos datos. Nos dice que las placas son de 30 por 30, ¿no? Bueno, el tamaño del filtro es de 30 por 30 pulgadas. Y nos están dando el espesor. Pues esto es obviamente para poder calcular el volumen.
Pero por otro lado nos dan el área efectiva de filtrado, que es 9.4 pies cuadrados por marco. 9.4 pies cuadrados por marco. Entonces, parecería que nos están dando redundante la información, ¿no? Pero si nosotros calculamos el área del marco con estos datos, vamos a ver que nos va a dar mayor que el área del marco efectiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque el marco luego aquí tiene, o sea, una cosa es el marco y otra cosa es el medio filtrante que le ponen, y a veces, y el medio filtrante tiene que tener, como les decía yo aquí, unos espacios, unos orificios, los que ya tomaron el laboratorio pues ya lo vieron, que es por donde va a ir fluyendo la alimentación y el filtrado. Entonces tiene hoyitos y entonces el área efectiva de filtrado siempre es menor que el área de los marcos. O el área del filtro. Pero si no les dan área efectiva de filtrado, pues no se preocupen. O sea, ustedes la pueden calcular. De hecho, ahorita lo vamos a hacer de las dos maneras para que vean lo que les estoy diciendo. Pero bueno, entonces ahorita me están dando que el área del marco es de 9,4 pies cuadrados. Y bueno, lo único que hice fue convertirla a metros cuadrados, ¿no? Para ir unificando las unidades. Ahora, me están diciendo que el área total son 20 marcos. Perdón, que el filtro tiene 20 marcos, entonces el área total pues no va a ser otra cosa que el área de arriba por 20, ¿no? Entonces aquí el área total va a ser igual a esto por 20 metros cuadrados. Pero resulta, o sea, sí es importante tener esta área total, porque la voy a utilizar acá abajo, ¿no? Esta área total la voy a utilizar aquí. Pero resulta que lo que me interesa, además del área total, es el volumen entre marcos, ¿no? O sea, más bien el volumen en cada marco, porque ya una vez teniendo el volumen disponible, pues lo multiplico por 20 y tengo el volumen total disponible del equipo para que se forme la torta. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, tienen que tener en cuenta que el área efectiva del marco considera dos áreas, es decir, aquí lo estamos viendo en el dibujo. Aquí entra la alimentación, pero una parte se filtra para este lado y otra parte se filtra para este lado. Entonces quiere decir que cuando nos dan el área efectiva de filtrado, en realidad nos están dando esta área y esta área. Los dos lados, el lado de acá, o sea, si lo vemos aquí en 3 dimensiones, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Pero para calcular el volumen yo no necesito dos áreas, nada más necesito un área por el espesor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Divido el área del marco entre 2 y lo multiplico por el espesor. ¿Sí? Pero ya vieron por qué tengo que dividir entre 2, ¿no? Porque esta área efectiva por marco que me están dando involucra las dos caras y para calcular el volumen solamente necesito una cara y el espesor. Entonces la fórmula para calcular el volumen del marco pues va a ser el área del marco entre 2 por el espesor. Y voy a tener el volumen total. Y si quieren lo calculamos de una vez, ¿no? Entonces 20 por el área del marco, que es esto, entre 2, y esto por el espesor, que son 2,5 pulgadas, que sería, bueno, lo tengo que convertir, lo voy a convertir de una vez. Bueno, mejor vamos a ponerlo, bueno, 5 por 2.54, ¿no? Porque una pulgada son 2.54 centímetros, y lo voy a tener en centímetros. Entonces lo voy a dividir entre 100 para tenerlo en metros cuadrados, ¿no? Que además el área la estoy poniendo en metros cuadrados. Entonces la divido entre 100. Entonces, a ver, vamos a revisar.
20 es el número de marcos. El volumen por marco lo voy a calcular como el área esta, perdón, el área esta en metros, el área en metros entre 2 por el espesor, pero como está en pulgadas, lo convierto a centímetros y luego lo paso a metros. Entonces, esto es lo que me quedaría. Entonces, quiere decir que el volumen total del filtro es de 0.5 metros cuadrados, perdón, metros cúbicos. Entonces, y no se les olvide hacer bueno, aquí está muy sencillo, ¿no? Pero no se les olvide siempre hacer su análisis de unidades, ¿no? Entonces, multiplicamos metros cuadrados por metro, nos da metros cúbicos. Ya tengo el volumen total disponible. Ahora, ¿cuántos sólidos o qué cantidad de sólidos caben en ese volumen? Pues no va a ser otra cosa que el volumen que acabo de calcular por la densidad. Ahora, el dato que me están dando es el de la densidad de la torta seca. Y ustedes saben que la densidad de la torta seca, o sea que la densidad de una torta seca y de una torta húmeda no es exactamente igual. Generalmente las tortas húmedas se compactan más y por lo tanto la densidad es un poquito más grande, es un poquito mayor. Pero entonces, pero aquí no tenemos otro dato, ¿no? Ni estamos con el cliente para decirle, oye, dame la densidad de la torta húmeda o dame una muestra de tu torta seca para que yo calcule cuál es la densidad de la torta húmeda. No lo tenemos, entonces lo único que podemos hacer es hacer una suposición, ¿no? Y la suposición que vamos a hacer es que la densidad de la torta seca es aproximadamente igual a la densidad de la torta húmeda. ¿Sí? Y es igual a 100 libras por pie cúbico. Entonces, este volumen que yo acabo de calcular lo multiplico por la densidad de la torta seca en las unidades adecuadas y voy a tener mi masa de sólidos que se quedan retenidos en el filtro. Ahora, si tengo esta masa y tengo la concentración de sólidos con respecto al volumen de filtrado, entonces puedo encontrar cuál es el volumen de filtrado y voy a tener este dato de aquí. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es pasar la densidad que está en libras por pie cúbico a kilogramo por metro cúbico, ¿no? Entonces, pues alguien por ahí que me ayude. Voy a ir a un convertidor. Uy. Son 1601. ¿Cuánto? 1601.85. Ok, entonces esta densidad, la voy a poner acá abajo, ¿no? La densidad de la torta húmeda, bueno, no voy a poner el torta para no meternos en detalles. Es igual a, ¿cuánto me dijo, perdón? 1601.85. 1601.85 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Sí. Ok, y entonces pues ya puedo calcular MP, ¿no? Bueno, de hecho voy a pasar este para abajo. Entonces, MP, que es la masa de proteínas en la torta, MP, masa de proteínas en la torta,
sería igual al volumen total que fue el que calculé, el volumen del filtro. Acuérdense, aquí estamos hablando del volumen del filtro. Bueno. Entonces decíamos que es el volumen disponible dentro del filtro por la densidad de la torta, o sea que es el volumen máximo que puede ocupar la torta, en otras palabras, por la densidad de la torta, y esto nos va a dar la masa de sólidos en kilogramos, que son 888 kilogramos. Entonces lo máximo que puede caber aquí en masa o en peso van a ser 888 kilogramos. Y ya lo demás pues está muy sencillo porque despejamos de esta fórmula BF, como ya lo tengo aquí, y entonces decimos que el volumen de filtrado va a ser la masa de los sólidos, o sea, que acabamos de calcular, entre la concentración de los sólidos. Que la concentración de los sólidos lo calculamos en el ejercicio 1, ¿no? Me voy a ir al ejercicio 1, chicos. Que fue esto, ¿no? 71.143. Entonces es esto. Y kilogramos por metro cúbico, y estos kilogramos, entonces me van a quedar metros cúbicos. Ah, chihuahua. Algo pasó. Está 28. Bueno, pues lo pongo, es más fácil. A ver, copio el valor. Ya. Bueno, lo voy a poner acá primero. Bueno, creo que es más fácil que la aplique. ¿Cuánto es? 70 y ¿qué? 1000. 71,143, ¿no? Sí. Ah, ¿usted ya me está dando el resultado? Ok. No, era el valor. Pero yo tengo 71.43. 71.143. Ah, ok. 71.143. Ok. Y entonces, quiere decir que el volumen de filtrado van a ser, antes de que se sature, van a ser 12 metros cúbicos, ¿no? Bueno, 12, casi 12.5 metros cúbicos. Acá, el volumen de filtrado, porque acuérdense que esta ecuación relaciona la masa de todos los sólidos por la concentración de los sólidos relativos al volumen de filtrado. Entonces, ese va a ser el volumen de filtrado, casi 12.5 metros cúbicos. Y eso es lo que tengo que poner aquí, porque acuérdense que esta B, cuando se desarrolló esta fórmula, esta B no era otra cosa que el volumen de filtrado. Entonces, si sustituimos en esta fórmula, todos los datos y despejamos T, pues vamos a tener el tiempo requerido para realizar, digamos, la filtración máxima, ¿no? Entonces, el volumen máximo de filtrado que puedo obtener, ya lo calculé, son 12,5 metros cúbicos, y ahora voy a ver más o menos en cuánto tiempo. ¿Por qué es importante conocer el tiempo? Pues porque este es un equipo, como yo les decía, intermitente. Si mi proceso no es intermitente, si mi proceso es continuo, pues voy a tener que tener dos equipos, y entonces en lo que uno opera tengo que, pues,
lavar, o sea, lavar, limpiar, que la limpieza incluye el desarmado, el armado, y lo voy a tener que dejar en punto para cuando este se sature poder, o sea, dirigir mi alimentación al nuevo filtro, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer también el tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Y para eso necesitamos los datos. Entonces, los datos son, bueno, necesito alfa, que los voy a ir copiando del otro lado. Necesito... es esta, ¿no? 3.45. Lo voy a copiar todo junto a ver si... no me va a dejar, ¿verdad? Copy. Copiaremos el valor. Entonces, esta es la resistencia específica, ¿no? O alfa. Bien. Kilogramos sobre metro, ¿no? Ay, no, al revés, perdón. Metro sobre kilogramo. Kilogramo. RM esto. 1 sobre metro. La viscosidad. Kilogramos sobre metro cúbico. CS ya lo tengo. El área ya la tengo. Delta P ya la tengo. Pues ya tengo todo, ¿no? Todo lo que necesito para utilizar esta fórmula. Ya lo tengo. Y entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer ya nada más es sustituir, ¿no? O sea, pueden calcular el valor de todo esto y el valor de todo esto, o en una sola ecuación meten todo. Acuérdense que esta B, pues la tenemos que despejar T, entonces esta B va a pasar al lado izquierdo y nos va a quedar una B aquí y acá una B cuadrada. Recuerden también que esta fórmula, o sea, esta misma fórmula que les puse aquí, en forma abreviada, pues se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, esta B la voy a pasar y entonces de este lado me va a quedar B cuadrada y de este lado me va a quedar B. Pero ya van a tener todo el lado izquierdo y ya van a poder calcular el tiempo. O sea, lo único que tienen que hacer es una sustitución. Bueno, un despeje primero y luego una sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya no voy a continuar. Ustedes van a calcular el tiempo y vamos a seguir con el otro problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Chicos? No, profesora. Ok. Fíjense que no estamos realmente respondiendo al problema, ¿eh? Bueno, a una parte sí. Al tiempo que va a durar la filtración, sí. Pero, o el problema no es muy claro, porque nos pide determinar el volumen de suspensión que se manejará. Y entonces, el volumen de la suspensión, ¿en dónde? Porque aquí tenemos una suspensión y aquí también tenemos una suspensión, pero clarificada, ¿no? Porque ya gran cantidad de los sólidos pues se removieron y solamente pasan de los sólidos más pequeños. Entonces, o sea, aquí el problema no es claro y por eso con dar el volumen de filtrado, que es lo que necesitamos para encontrar el tiempo, es más que suficiente. Pero si en el problema hubieran sido más precisos, si me hubieran dicho el volumen de la alimentación o de la suspensión de alimentación, ahí sí me meto en problemas. ¿Por qué?
porque el volumen de acá no es exactamente igual al volumen de acá. ¿Por qué? Porque en este volumen de aquí tengo el volumen del líquido más el volumen de los sólidos, ¿no? Que se lo voy a poner en otro colorcito. O sea, si esto se sedimentara, bueno, quizá lo hice exagerado, ¿no? Lo hice muy grande. Pero este volumen de la alimentación incluye el volumen que ocupan los sólidos, ¿no? Que ya vimos que no es, que ya vimos que son, o sea, aquí lo calculamos para 55 metros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen que ocupan mis sólidos. Entonces aquí, tengo el volumen de los sólidos más el volumen de los, digamos, de los sólidos más pequeños, los que sí alcanzan a pasar, y del medio, del líquido. Entonces acá, pues voy a tener el volumen del líquido, y lo voy a tratar de hacer un poquito más o menos igual. El volumen del líquido que prácticamente se mantiene, porque no tenemos cambios de temperatura, los cambios de temperatura son despreciables, entonces puedo decir que el volumen del líquido aquí y acá es prácticamente el mismo. Entonces, si yo puedo saber el volumen del líquido aquí, y puedo saber la concentración de sólidos, o el volumen de los sólidos, entonces ya tengo el volumen de mi suspensión inicial, o de alimentación, que es diferente del volumen de filtrado. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de esos. Pero sí está clara la diferencia, ¿no? O sea, lo que calculamos con este razonamiento es esto, es el volumen de filtrado acá. ¿Sí? Sí, profesora, todo claro. Sí, Ok. sí, profesora. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces el siguiente. El ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice, se desea filtrar la misma suspensión del ejercicio 1. Bueno, ustedes perdonarán, pero bueno, es para que ya no, o sea, ya traen los datos, ¿no? O sea, ya nada más van pasando los datos. Se desea filtrar la misma suspensión del ejercicio 1 en un filtro prensa que tiene 30 marcos y un área de 0.873 metros cuadrados por marco. Se usará una presión constante de 46.2 kilopascales para la filtración. Asuma las mismas propiedades de la torta, el filtrado y el medio filtrante. Calcular el tiempo necesario para obtener 22.6 metros cúbicos de filtrado. Entonces, chequen que este problema es muy parecido al anterior. Solamente que en el anterior no nos daban el volumen. Primero tuvimos que calcular el volumen de filtrado, ¿no? Tuvimos que calcular el volumen máximo de filtrado para una cantidad de sólidos que son los máximos que caben en el filtro. Y pues está más fácil porque aquí ya nos dan el volumen de filtrado. Entonces aquí nos dicen que lo que se quiere obtener son 22.6 metros cúbicos de filtrado. Y nos están dando el número de marcos, nos están dando el área por marco, nos están dando la delta P con la que van a trabajar y nos están diciendo que es el mismo sistema del ejercicio 1, por lo tanto es la misma, es la misma densidad, la misma viscosidad, la misma concentración de sólidos, la misma resistencia específica de la torta, la misma densidad del medio y, viscosidad del medio y la misma resistencia del medio. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Quién me dice?
pues pongo mi ecuación, ¿no? Voy a poner mi ecuación. Ahora, fíjense también aquí dice, ¿no? Se usa una presión constante. Entonces, eso quiere decir que, que puedo utilizar la forma integrada de la ecuación, ¿no? O sea, esta. Ahora, aunque dice una presión constante, como ya lo platicamos, esa presión constante no es una presión, sino es una diferencia de presión. Es decir, es la diferencia entre la presión a la entrada, que le voy a llamar P1, o P0, mejor. Y la presión a la salida, ¿no? La presión a la salida del equipo. Entonces, delta P realmente, ¿qué es? Delta P delta P es igual a la presión a la entrada menos la presión a la salida, ¿no? Y aunque aquí diga presión constante, en realidad se refieren al delta P, o sea, la diferencia entre la presión que tengo a la entrada y la presión a la salida, ¿no? Que por cierto aquí me faltó dibujar la bombita, ¿no? Para poder presurizar esto. Si esto está a presión atmosférica, del lado de la entrada tengo que tener una presión mayor a la atmosférica, tengo que presurizar aquí esto, ¿no? Y bueno, en este tipo de equipos de filtración, pues siempre necesitamos un agitador que mantenga esta suspensión, pues lo más uniforme posible, ¿no? Recuerden que las suspensiones, si dejamos de agitar, pues se van a sedimentar. Y la idea es que esté pasando con la mayor uniformidad posible. Entonces, generalmente estos equipos traen un equipo de agitación, ¿no? Bueno, aquí nada más voy a dibujar el palito, pero bueno, ustedes se lo imaginan. Para que no se forme precisamente las dos fases, ¿no? Sino que esto esté completamente mezclado. Bueno, les voy a quitar esto para no confundirlos. Entonces, esta delta P es estas 40 PSI, que es la diferencia entre P0 menos PS. Ahora, en algunos libros, sobre todo en el Jankoplis, lo hacen al revés, o lo hacen de la manera correcta. Y la manera correcta, de acuerdo con la ecuación de la continuidad, es que las entradas son iguales a las salidas, ¿no? O dicho de otra manera, delta P tendría que ser S menos P0, tendría que ser una diferencia, ¿no? Las salidas menos las entradas. Pero si hacemos eso, como la presión aquí es más chica que la presión acá, pues resulta que nos queda un valor negativo de delta P. Y entonces ustedes se van a fijar que en todas las ecuaciones en el Jankoplis, todas traen, en lugar de traer delta P, como está esta de aquí, traen un menos delta P. Y ese menos delta P es porque su delta P, si lo hacemos al revés, o sea, si hacemos como lo hacen en el Jankoplis, que es las salidas menos las entradas, les va a quedar un valor negativo de presión, porque la presión a la salida es menor que la presión a la entrada. Entonces, este valor va a ser menor que 0, y entonces, para compensar, ellos siempre ponen delta P antecedido por un menos. Pero ustedes no se confundan, ustedes siempre tomen el valor positivo de la caída de presión. Tomen el valor absoluto, digamos. Entonces, porque a veces algunos se confunden y les sale positivo y luego le ponen el menos y les queda negativo. Entonces, recuerden que la presión siempre va a ser un valor positivo. Por favor, ¿sí? ¿No hay dudas aquí con lo de la delta P? Bueno, entonces aquí, esto no es otra cosa que el delta P, 46.2 kilopascales. O sea, es la presión a la entrada menos la presión a la salida. El área la pueden calcular porque tienen el área por marco y tienen el número de marcos. Lo demás se lo traen del ejercicio 1. El volumen, pues es el volumen que les están pidiendo, que son 22.6 metros cúbicos de filtrado, y entonces despejan T y van a poder calcular T.
¿De acuerdo? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, profesora. Ok. Y bueno, si quieren hasta ahí les dejamos. El viernes vamos a hacer el 4 y el 5. Es que estoy viendo que el 1 no hay clases, ¿verdad? No, profesora. Ok, entonces creo que también ni modo, chicos, les voy a tener que dejar. Les voy a tener que dejar el ejercicio 4. Bueno, ya estamos muy justos de tiempo. A lo mejor se los explico la siguiente sesión. Pero procuren hacerlo, ¿no? Por favor. Procuren ir haciéndolos, pues. Y aunque se los dejé hasta el 5 de noviembre, que es un día antes del examen, bueno, el viernes antes del examen, porque el examen va a ser el lunes, de todas maneras, pues les sugeriría que los vayan haciendo de una vez. Entonces, la siguiente sesión, vemos y el 5, ¿va? Y empezamos otro tema. Ok, maestra. Sí, profesora. Bueno, entonces, pues nos veríamos no se les olvide, por favor, sí, para el viernes, lo de la hoja de cálculo, ¿sí? Ya no supe, ¿sí pudieron entrar a editar? ¿Nadie lo Sí, intentó? profesora. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, el viernes checamos eso rápidamente, ¿sí? Bueno, Sí. entonces nos vemos el viernes, chicos. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Gracias. Profesora, que esté bien. Adiós. profesora. Adiós.